Qué bendición, hermanos, que estamos nuevamente acá para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Es hermosísimo cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nuestra iglesia local en este caso, se reúne para adorarle y también para seguir aprendiendo de su palabra. Estamos en la primera carta a los Corintios, seguimos ahí y estaremos unas cuantas semanas más. Así que sí, espero que no se aburran, espero que como hasta ahora siga siendo de bendición todas las cosas que estamos aprendiendo acerca de esta iglesia. Una iglesia de la que no nos queremos parecer, pero una iglesia que a pesar de todo su pecado, de todos sus problemas, el apóstol Pablo, a través de la carta que le escribió, esta primera carta que le escribió, pues nos da grandísimas enseñanzas. Así que les invito a que estén ahí, ya tengan el capítulo 6, lo tengan ahí abierto y lo vamos a estar leyendo en unos minutos. ¿Saben? Vivimos en un mundo que está completamente sexualizado. ¿Alguien tiene dudas de eso? Vivimos en un mundo, lastimosamente, vivimos en un mundo que está completamente sexualizado. Ahora, la identidad de las personas está definida por su sexo o su orientación sexual, como es común, y no por cualquier otra cosa. Hace muchos años la identidad de la gente se medía por otras cosas. Hoy tu identidad es precisamente dada por tu sexo, según nos quiere contar y nos quiere hacer ver este mundo. Ahora hay menos pudor que nunca antes en la historia de la humanidad. Ya el cuerpo no es nuestro tesoro, ese que nosotros tenemos que guardar. A casi nadie le importa mostrarlo como si fuera un trofeo. A casi nadie le importa. Es tremendo esto. Quieren enseñar a nuestros hijos en las escuelas acerca de la mejor manera de conocer sus cuerpos, como si los padres hubiéramos estado equivocados todos estos años. En la internet te llegan imágenes sin esperarlo para bombardear nuestras mentes con contenido sexual explícito. Basta con caminar por las calles, basta con ir a un mall, y si vas a una playa ni se diga. Y es que el enemigo de Dios, Satanás, sí, el enemigo de Dios, está claro de la importancia que tiene el cuerpo para los hijos de Dios. Y ha tratado desde siempre, lo que ahora la cosa se ha incrementado, pero ha tratado desde siempre torcer el uso moralmente correcto de nuestros cuerpos. Los corintios no tenían una idea muy clara de esto. Los corintios no estaban claros de esto. Y algunos estaban dejándose dominar por sus deseos carnales. Es por eso que Pablo, en el capítulo 6, los versículos del 12 al 20, les dice a los corintios que deben glorificar a Dios con sus cuerpos. Es la enseñanza que Pablo le da a los corintios en este pasaje. Así que les invito a leer. Les invito a leer. Primero Corintios 6, los versículos del 12 al 20. Primero Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Permite, Señor, que ahora nosotros podamos entender estas palabras
que el apóstol Pablo nos está dejando acá, Señor. Permite que nosotros podamos entender, pero no solamente entender, sino que pueda hacer el efecto, Señor, en nuestros corazones para lo cual tú la enviaste. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, siendo hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos. Glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos. Es la idea que me encantaría que todos nosotros nos pudiéramos llevar hoy para la casa. Me encantaría que todos nosotros seamos persuadidos con esto. Que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Entendemos que es la idea fundamental que el apóstol Pablo le dejó acá, en esta porción a los Corintios, y es la que nos está dejando a nosotros ahora. Este pasaje nos da una excelente explicación o razón teológica, y luego nos dice qué hacer para que podamos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos? Como les decía, hay una clara y definida razón. Porque nuestros cuerpos son del Señor. Y es la razón clara. Nuestros cuerpos son del Señor y no son de nosotros. No son nuestros. Recordemos que Pablo en esta parte de la carta está tratando el delicado tema de la inmoralidad sexual. Desde el capítulo 5 lo vemos tratando este tema. Y es precisamente por eso que en el versículo 12 ha traído, o que el versículo 12 en este caso de nuestra porción, ha traído tanta confusión y polémica dentro de mucha gente. ¿Qué significa que todas las cosas me son lícitas? Si estamos hablando de inmoralidad sexual, ¿qué significa que todas las cosas me son lícitas? ¿Será que el apóstol Pablo me está diciendo que es lícito entonces que yo pueda tener a otra mujer además de la mía? ¿Será que es lícito entonces que yo pueda lanzar una cana al aire de vez en cuando? Entiéndase como lícito algo que es legal, que no está prohibido. Para nosotros los creyentes en Cristo, que hemos sido lavados, que hemos sido santificados y que hemos sido justificados, como vimos la semana pasada en el versículo 11, la respuesta es un claro e inmenso no a estas preguntas. Entonces, ¿qué significa que todas las cosas me son lícitas? Aquí Pablo pudo haber estado pensando en dos cosas fundamentales. Según el contexto histórico-cultural, en la ciudad de Corintio, la prostitución no era ilegal. La prostitución en la ciudad de Corintio no era para nada ilegal. De hecho, se narra que habían templos en los que ministraban sacerdotisas. Y la adoración máxima era precisamente cuando estas sacerdotisas se prostituían. Por eso Pablo quizás se refiere a esto para decir a los hermanos en Corinto, todas las cosas son lícitas, es decir, son legales, pero no todas convienen. Saben, a través de la historia ha habido muchas cosas lícitas, sin embargo, que han sido moralmente incorrectas. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud durante mucho tiempo, incluso en este país, fue lícito. Era legal tener esclavos. Sin embargo, ¿la esclavitud es moralmente correcta? No lo creo. Pero no nos tenemos que ir tan allá. Ahora, en este tiempo, están aprobando en el mundo entero el matrimonio entre iguales, entre gente del mismo sexo. Sí, de manera que es legal que las personas del mismo sexo puedan casarse, pero que sea legal, ¿lo hace moralmente correcto? Claro que no, por supuesto que no. Por eso quizás Pablo, una de las cosas que Pablo nos está diciendo aquí es esto. Todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas convienen. Pero no todas convienen. Pero Pablo también pudo haber hecho otra cosa acá. Algunos estudiosos han sugerido que en Corinto había un dicho popular, precisamente debido al grado de inmoralidad que había en aquella ciudad. Por ser una ciudad tan grande, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde convergían muchísima gente, muchísimas culturas, y quizás había un dicho que era muy popular, y este dicho era este mismo: todo me es lícito. ¿Saben? Un eslogan. Algo muy conocido y muy divulgado en toda la ciudad de Corinto. Y Pablo, que como hemos venido diciendo hasta ahora, es un experto con su fina ironía, usa esto para centrarse en la advertencia que quiere comunicar. Pablo les dice a ellos, sí, como dicen ustedes, todo me es lícito,
pero no todo conviene. Sí, como dicen ustedes, todo me es lícito, como están acostumbrados a decir, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Amados, Pablo nos está haciendo un llamado de atención acá a nosotros también. La iglesia de Cristo ha sido santificada. ¿Qué significa santificado? Lo hemos dicho muchas veces. La iglesia de Cristo ha sido apartada de este mundo. La iglesia de Cristo ha sido santificada. La iglesia de Cristo ha sido llamada a salir fuera de este mundo. Cada uno de nosotros debe conocer claramente lo bueno y lo malo ante Dios. Este mundo se ha encargado de modificar. Y a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Y nosotros vivimos en este mundo. Porque tenemos que tener claro eso, nosotros no vivimos en otro planeta, no vivimos en la luna. Vivimos en este mundo que ha torcido todas las cosas, ha torcido la moralidad. Necesitamos reconocer entonces esto. No sea que nos concentremos repitiendo las enseñanzas del enemigo y no las enseñanzas de Dios. Ejemplos tenemos de sobra, amados. Tenemos ejemplos de sobra. Es tiempo de pensar si todos nuestros principios, estas enseñanzas que vienen de papá, de mamá, estas líneas familiares, estas enseñanzas de líneas familiares, estas enseñanzas culturales que se transmiten de generación en generación, si todas estas enseñanzas son conformes a la palabra de Dios. ¿O no se ha encontrado usted a veces repitiendo cosas que son completamente contrarias a la palabra de Dios? Recuerden, piense para que usted vea. Conviene que analicemos, conviene que modifiquemos todas estas cosas. Conviene que la palabra de Dios sea nuestra guía de principio y no nuestra cultura o nuestra tradición la que nos guíe. Es tiempo que empecemos a darnos cuenta que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y por tanto contamos con todas las herramientas que nosotros necesitamos, todas las herramientas espirituales para no vivir dominados por el pecado. Esta es una enseñanza general. Esta es una enseñanza que nos sirve para todo. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis ¿en qué? El apóstol Pablo está haciendo énfasis en el aspecto sexual. Ahora en el versículo 13 hace una comparación muy interesante. Es como si Pablo estuviera diciendo, miren, Corintios, entiendan una cosa para que vean la diferencia que existe. La comida es para el estómago, ¿cierto o no? Y el estómago es para la comida. Pero a ambas cosas Dios destruirá. Al estómago y a la comida, Dios las va a destruir. ¿Cierto o no? No podemos afirmar que ya Pablo, porque es interesante, porque más adelante en la misma propia carta a los Corintios, Pablo va a hablar acerca de los sacrificados, los ídolos, de las cosas que se podían, que los corintios pensaban que había cosas que podían y que no podían comerse, la gente de la iglesia. El mismo Pablo, vamos a dejarlo más adelante, es decir, no queremos meternos ahí todavía, pero es interesante, no sabemos si Pablo desde ahora está tratando este tema. Lo cierto es que pone este ejemplo para que los corintios entiendan que hay cosas que no son relevantes. Al final, ¿qué problema hay para cada uno si se come esto o se come aquello? ¿Qué problema hay? Ninguno. Sin embargo, lo hace para enfatizar que hay cosas que sí son realmente importantes. La comida es para el estómago, pero el cuerpo no es para la fornicación. La comida es para el cuerpo y usted lo más que peor que le puede pasar es que le caiga mal, lo vomita o tiene diarrea, perdón la expresión tan clara, y más nada. No pasa más nada. Pero el cuerpo, este cuerpo que el Señor nos entregó, no es para la fornicación, sino para el Señor. Aquí el término fornicación significa práctica sexual fuera del matrimonio. Cosa que era lícita en Corinto, pero moralmente incorrecta delante de Dios. En aquel momento en que Pablo escribió, y ahora también. Amados hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor. A partir de aquí Pablo da una razón teológica que es la base de todo lo que nos ha estado diciendo. Nosotros resucitaremos con nuestros cuerpos. El Señor nos va a levantar con este cuerpo, ¿sabe? Con este propio cuerpo el Señor nos va a levantar. Esto era un problema en Corinto por la gran influencia de la filosofía socrática y platónica, ¿saben? Sócrates, o en este caso Sócrates y Platón, dos de los filósofos clásicos,
más conocidos en la Grecia antigua. Corinto era una de las capitales de Grecia, pudiéramos decir, como hemos estado viendo. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad llena de filósofos. De hecho, las divisiones que había en Corinto, y por eso Pablo, y por las que Pablo estaba recriminando a la iglesia en los primeros capítulos, era porque estaban repitiendo el modelo del mundo. El mundo se había hecho, o la ciudad de Corinto se había hecho grupos detrás de los filósofos, y por eso la iglesia empezó a hacer grupos detrás de líderes cristianos. Increíble cómo la iglesia estaba copiando al mundo, y Pablo los recriminaba por eso. Por cierto, por esa misma razón tenían gran influencia de la filosofía. ¿Y qué decía la filosofía? Que lo único que realmente importaba era el alma. Los filósofos decían que el cuerpo era la cárcel del alma, solamente. Y el alma era todo lo puro que había, todo lo santo, todo lo divino. Para los filósofos griegos, el cuerpo era o representaba todo lo pecaminoso, todo lo pagano, todo lo sucio. Los griegos hacían una clara distinción entre el cuerpo y el alma, restándole cualquier importancia a lo que sucedía con el cuerpo. Pero ¿enseña esto la Biblia? Es lo que Pablo nos está enseñando ahora. Ya llegaremos al capítulo 15 de esta carta y nos daremos gusto. Creo que el pastor Kenny es el que va a predicar de eso. Si no, se lo voy a dar por ese de gusto de eso, con este tema acerca de la resurrección de los muertos. Pero la realidad brevemente explicada, hasta aquí no nos vamos a meter a profundidad, es que no hay tal cosa como eso en las Escrituras. Si el cuerpo no importara, ¿cuál es el objetivo de la resurrección? Si el cuerpo no importara, ya, todo se quedó acá y ya. Interesante esto. Nuestros cuerpos sí importan. Nuestros cuerpos son del Señor y por eso tenemos que glorificar a Dios con ellos. Pablo ahora sube más la parada y dice: ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? A partir de aquí, Pablo está llevando a la iglesia a que interiorice la importancia como individuos de mantener nuestros cuerpos unidos al Señor y alejados de la fornicación. Hermano, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Esto es una verdad teológica que puede ser un misterio para muchos de nosotros, porque no entendemos cómo funciona. Pero la realidad es que Pablo está siendo muy claro acá. Cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, Pablo pregunta: ¿uniremos parte del cuerpo de Cristo con una ramera? ¿Uniremos parte del cuerpo de Cristo con una ramera? ¿Entendemos lo que esto significa? Pablo va a Génesis, nos lleva a Génesis capítulo 2 versículo 24, cuando Dios le dijo al primer hombre y a la primera mujer: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay una connotación teológica fuerte, muy fuerte en esto, hermano. No es solo lanzar una cana al aire. ¿Conoce la expresión? Perdone. Sí, cuando la expresión, Nixon no conoce la expresión lanzar una cana al aire. Sí, entonces todos lo saben. No es solo lanzar una cana al aire, hermano. No. Nadie puede decir, bueno, es que realmente no significó nada. ¡No! Cuando cualquiera de nosotros aleja su cuerpo del cuerpo de Cristo y lo une a una persona que no sea su esposa, o en caso de las hermanas, su esposo, estamos involucrando al cuerpo de Cristo en nuestro pecado. Estamos involucrando al cuerpo de Cristo en nuestro pecado. Por eso Pablo en el capítulo 5 fue tan claro. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia en el capítulo 5? Refiriéndose a aquel que se había acostado con la mujer de su padre, con su madrastra. ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan? Saquen a ese de ahí inmediatamente. Sáquenlo. Expúlsenlo de ustedes. No puede estar un minuto más entre ustedes. A ver si Satanás lo destruye su cuerpo a fin de que pueda ser rescatado después. Amados, es un tema sumamente complicado muy complicado.
Y créanme que influye en toda la iglesia. Involucra a toda la iglesia. Nuestros cuerpos no son nuestros, hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestros cuerpos son del Señor. Y unidos al Señor es que podemos ser un espíritu con Él. Recordemos esto siempre. ¿Qué hacer entonces? Bueno, ¿qué hacemos? Ya entendemos que nuestros cuerpos no son nuestros. Entendemos que si unimos nuestro cuerpo a una ramera, a una persona que no es nuestra esposa, o a una persona que no es nuestro esposo, en este caso las mujeres, si hacemos esto, pues estamos haciéndonos un cuerpo con ellos, como dice la palabra del Señor, un misterio también. Ahí sucede algo más grande que lo que nosotros incluso podemos entender. Y si lo estamos haciendo y somos parte del cuerpo de Cristo, estamos involucrando a todo el cuerpo de Cristo en nuestro pecado. Es decir, no somos nosotros nada más los que nos estamos lanzando al pecado, involucramos a toda la iglesia, a toda tu iglesia, a toda mi iglesia. ¿Qué hacer entonces? Huyamos entonces de la inmoralidad sexual. Y es lo que Pablo les manda a hacer a los corintios. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan, corran. Después de dar estas razones teológicas, Pablo ahora da la orden. Huyan de la fornicación. Pablo usa aquí un verbo imperativo que significa, escuchen bien lo que significa esto, huir, en este caso. Fugarse, esquivar, desterrarse, escaparse, evitar. Cuando uno huye de algo es porque sabe que ese algo es peligroso y puede causar muchos males. Uno huye para salvar su vida y por extensión huye para salvar la vida de la familia también. ¿Por qué casi todos nosotros salimos huyendo de nuestros países? ¿Por qué? Cada uno sabe por qué. Aquí la idea de Pablo no es la de irse evitando una responsabilidad. La idea es escapar para evitar una desgracia. Y en este caso es una desgracia que va a involucrar a toda su familia de sangre, porque le involucra, pero también va a involucrar a toda la familia de la fe. Pero por sobre todas las cosas, el peor y más involucrado es uno mismo. Hermanos, el pecado sexual involucra como ningún otro la desnudez de todo nuestro ser. Y lo digo en sentido literal, pero lo digo también en sentido figurado. ¿Ok? Pablo es claro en esto también. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero este involucra tu cuerpo. Hermanos, cuando caemos en el pecado sexual, estamos destruyendo nuestro propio cuerpo. Estamos atentando contra nosotros mismos. ¿Saben? Cualquier otra cosa que nosotros hagamos, usted puede ser un chismoso, usted puede ser, incluso usted puede ser un borracho que también aparentemente destruye el cuerpo, pero nunca lo hace como lo hace el pecado sexual. ¿Y saben qué? Acá Pablo es bastante claro cuando habla acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero por extensión pudiéramos estar pensando como inmoralidad sexual muchísimas otras cosas que no tienen precisamente que involucrar tener relaciones con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo. Estamos llenos, hermanos, llenos de pornografía en la internet. Estamos llenos de cosas que están, las películas que vemos. Y no estoy hablando de que no vean películas y ninguna de estas cosas. Cada uno de ustedes es adulto y sabe lo que tiene que hacer. Solamente pensemos, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Recuerden, como decíamos al principio, esto es un mundo que está completamente sexualizado. Y son temas difíciles de tratar y son temas complicados. Pero es que Pablo es claro acá y no podemos pasar la página. No podemos brincar del capítulo 6 al 11, brincar para el 7. Esto es palabra de Dios. Y Pablo está siendo claro. Y estamos viviendo en un mundo que constantemente nos está bombardeando las cuestiones sexuales. Para que cada uno de nosotros caiga en la inmoralidad sexual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pablo es claro. Huye. Huye. Sal corriendo. No pienses que eres guapo, no pienses que eres fuerte, no pienses que no vas a caer, no pienses que tú eres el más espiritual de la iglesia.
Aunque te hayan dado el premio cristiano del año, huye corriendo, corre como hizo José ante la esposa de Potifar. Corre, huye, escápate, corre por tu vida, porque es tu salud. Y cuando hablo de salud, estoy hablando en sentido general. Es tu salud espiritual, es la salud espiritual de tu familia que la puedes perder, la familia de sangre, pero es la salud espiritual de toda tu iglesia, que también la vas a involucrar en esto, porque recuerda, eres parte del cuerpo de Cristo. Pablo retoma más adelante, de nuevo, la razón que les había dado anteriormente, y ahora en el versículo 19 les dice: ¿ustedes acaso ignoran que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Los corintios ignoraban muchas cosas y encima estaban envanecidos. Por eso Pablo termina recordándoles lo siguiente: ustedes no son de ustedes. Ustedes no son de ustedes. Ustedes han sido comprados por precio. Recuerden esto: ustedes no son de ustedes. Ustedes han sido comprados por precio, y no cualquier precio. El pago fue muy alto. Ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora ya son libres, pero libres para Dios. Amados, nuestro Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, cuando estábamos trabajando en los cañaverales del pecado de sol a sol, cuando estábamos muertos en la esclavitud de nuestra mente, en nuestro corazón, embarrados en el más oscuro pecado, la sangre de Cristo nos compró. Vino el Señor y nos compró, y ahora le pertenecemos a Él. Yo no sé si hay alguien hoy acá que aún no conoce estas palabras, que no ha entendido, que es primera vez que escucha esto por las redes, alguien nos escucha. Si tú quieres ser verdaderamente libre, solo lo puedes hacer si la sangre de Cristo te compra. Es como único puedes salir de la esclavitud del pecado y vivir en la libertad. No en el libertinaje, en la libertad que solo Cristo te puede dar. Arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra de Cristo. Cree en la obra de Cristo en la cruz. El Hijo de Dios fue a la cruz para morir por tus pecados, porque muriendo en esa cruz y derramando su sangre, como veremos un poco más tarde, Él entonces nos pudo comprar y sacarnos de la esclavitud que teníamos de nuestros pecados. Nosotros no somos de nosotros, amados hermanos. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Ahora le servimos a nuestro Señor, quien con su sangre pagó por nosotros. Concluimos. El apóstol Pablo ha dejado el argumento de este pasaje para el final. Todo parece indicar que la idea era concluir esta sección de la inmoralidad sexual con la idea clara de lo que hemos venido diciendo. Pablo termina diciendo: glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta expresión concluye de una manera magistral todo este pasaje. Amados, esa es la idea que queremos que nos llevemos para nuestras casas y meditemos en ella toda la semana y durante toda nuestra vida. Glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos. Hay una razón clara para hacerlo. Nuestros cuerpos no son nuestros, nuestros cuerpos son del Señor. Y Pablo nos enseña una forma de hacerlo, huyendo de todo lo que nos pueda llevar a la inmoralidad sexual. Que el Señor nos ayude a mantener limpio su cuerpo. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por toda la obra que has hecho en nuestras vidas. Nosotros anhelamos ser una iglesia pura, blanca, sin mancha. Sabemos que es complicado, Señor, pero te tenemos a ti, tenemos tu Espíritu que está en nosotros, que nos da las herramientas necesarias, Señor, para huir del pecado. Ayúdanos, Señor, somos débiles, somos muy débiles, Señor, y con nuestras fuerzas no podemos.
Con nuestra fuerza sencillamente desfallecemos, Señor. Por eso te rogamos, te imploramos que tú nos ayudes, Señor, y que tu Espíritu esté siempre fortaleciendo nuestras vidas y recordándonos, Señor, que donde único estamos escondidos es en ti, detrás de tu cruz. Porque lo único que nos pudo salvar fue tu cruz. Y lo único que nos ha limpiado ha sido tu sangre, esa que tú derramaste, Señor, a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Gracias por esta iglesia donde tú nos has puesto a servir. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a todos, Señor, para recordar estas palabras. Para recordar que nuestro anhelo sea glorificarte también a través de nuestros cuerpos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.